Muy buenas tardes. Em, Después de un descanso de una semana, estamos listos para terminar el módulo 4 de Textos y Visiones del Mundo, G70, generación 70. Y estoy contento de reiniciar realmente de manera muy breve, porque solo es esta semana, los trabajos para que ustedes puedan atender todas las instrucciones que se dan a partir de la semana 4, que es una semana un poco complicada, debido en particular a las especificaciones que tiene el proyecto, de las especificaciones que tiene el foro de integración, que algunos no necesariamente han seguido, pero también, repito, son cosas que son importantes y que pues, no quería dejar pasar sobre esto, ¿no? Eh, Hay algunas dudas que me ha enviado su asesora de la didáctica del conocimiento, las envió hace un momento, y que tienen que ver con algunas cosas que ustedes han expresado en estas reuniones generales. Y pues por eso obviamente me interesa mucho que los revisemos y que las veamos todas, ¿no? Para poder determinar cuáles son las que ustedes tienen una conveniencia. Por ahí me hicieron un par de preguntas durante esta semana para saber también la conveniencia sobre lo que tiene que ver con el proyecto integrador, que voy a explicar de manera muy despacio y con muchos materiales, simplemente porque del foro de integración no me voy a ocupar más que de manera tangencial o de manera muy rápida, porque es el mismo formato que vimos la semana pasada, no hay ningún cambio, tienen que contestar de la misma manera, los requisitos de mi parte son iguales y las calificaciones sean las mismas. Entonces ya saben que en términos generales está penalizadísimo solo hacerlo en un día. Incluso por ahí hay alguien que me puso todas sus participaciones en una sola intervención, lo cual está peor. Y ahí se dan cuenta de que clarísimamente, desafortunadamente, no leyeron las instrucciones donde dice que el foro es diario, donde dice que tienes que participar al menos en 5 días, y no leyeron la rúbrica. Eso me da mucha pena, pero pues desafortunadamente es así. Hola Aide, muy buenas tardes, gracias por conectarte. También a las demás, Karen Reina y Alejandra. Les decía, pues yo sé que a veces no les da tiempo de hacerlo, pero en lugar de... No, creo que algunos no han comprendido todavía, voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto, que es importante que ustedes también lo hagan durante el fin de semana. Si no les da tiempo de lunes a viernes, hoy deberían llevar, por ejemplo, la participación número 3, pero es importante que ustedes determinen, o que es importante que ustedes revisen si eh, pues no les da tiempo en algún momento de la semana, pues lo hagan el fin de semana. No hay ningún problema con hacerlo el fin de semana, en realidad. Donde habría algún inconveniente es hacerlo más de una vez el fin de semana, o hacerlo 5 veces el sábado o 5 veces el domingo. Eso sí es un problema. Pero si ustedes van en la 3 y de aquí vamos a suponer que jueves y viernes no tuvieron tiempo, entonces sábado y domingo son perfectos para hacer 4 y 5. Ese es un ejemplo, pero creo que algunos se están apresurando. Eh, no, entonces nada más tómense su tiempo, revisen esta información y pues estoy seguro que siguiendo instrucciones, a veces menospreciamos un poco lo básico, es decir, seguir instrucciones muy básicas, es decir, lo que tienes que hacer, no inventar, leer con atención lo que está ahí y listo, ¿no? Es importante también y sé que algunos a veces porque lo consideramos demasiado obvio, no le ponemos mucha atención, pero pues creo yo que si nos remitimos a lo básico, a lo elemental, podemos encontrar soluciones al respecto, obviamente, ¿no? Entonces nada más les aclaro sobre esto. Eh, una de las razones por la cual, perdón, que yo tengo o que me parece importante destacar es que hay muchas especificaciones sobre el proyecto integrador. Vamos a comenzar de manera general hablando sobre esto. Sí, Karen. Profesor, una pregunta. En el foro de integración, la primera pregunta que está sobre el ETA digital, ¿esa pregunta también se contesta? Es una buena pregunta, de hecho. De eso voy a compartir, porque siempre se confunden en esa. Sí, es cierto. Eh, la estás viendo en la pantalla, ¿no? Ya la puse. Sí. Ahí dice,
que es algo que sí es confuso, ya lo he reportado, pero no lo han cambiado. De hecho, es que eso sí es confuso, ahí estoy de acuerdo con ustedes. Dice, revisa con atención en donde Tepateco 3.0, poeta zacateco, que narró como creó el poema. Reflexiona para dar respuesta. Esta pregunta que dice, ¿los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios? Esa es la pregunta general a la cual vas a llegar después de una serie de reflexiones, Karen, pero se repite acá. En la cuarta contribución tienes que hacer exactamente lo mismo. Entonces muchos lo que están haciendo es como que se van con la finta, para decirlo de manera vulgar, y contestan esta desde el principio. Y esta es justo la que no debes contestar hasta la cuarta. Debes concentrarte en estas, por ejemplo. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Crees que sea forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Y buscar, obviamente, fuentes de referencia. Retroalimenta a un compañero, también le puede sugerir cosas, también debe llevar fuentes de referencia. Y ahora sí, en la cuarta tienes que contestar lo que te preguntaron en la primera. Eso es lo que es confuso. Deberían contestarla toda. Hasta, o sea, eliminar la primera, la de arriba, y dejar la cuarta, así no habría confusión. Y en la última retroalimenta alguna de las aportaciones respecto a la respuesta. O sea, la cuarta sirve para que la contestes tú y la quinta va a ser sobre lo que alguien más contestó en la cuarta. Entonces, lo que les pediría aquí que olviden esta pregunta, el de primera instancia, esta que estoy marcando aquí, que acabo de seleccionar, esa, olvídense de ella y pasen a contestarla de manera normal. Después se la van a volver a encontrar en la cuarta participación. Entonces, y en la quinta también tienen que ver. Espero haberme explicado, Karen, porque si es una cuestión confusa. Avísame si no es el caso. Sí, y otra pregunta. En la segunda participación, usted nos comentaba que debíamos poner fuente de un recurso, pero no entiendo bien cómo cuál recurso sería. ¿En la cuarta? En la segunda participación. Ah, eh, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar lenguas indígenas? Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas en la semana 2 que les mostré una bibliografía que se llama, bueno, una página que se llama 68 Voces? Esa es una forma de difundir y preservar las lenguas. Puedes comentar esa página otra vez, no hay problema. Así ya lo has hecho en la actividad integradora, creo que 4. Lo puedes volver a revisar, puedes volver a opinar, puedes ver otros videos porque son muchos y puedes poner eso de fuente de referencia. Creo que es importante por A, B y C. También puedes buscar cuál es la importancia del difundir y preservar las lenguas indígenas. Tenemos un instituto de difusión de las lenguas indígenas en México, entonces hay información que te puede ayudar a enriquecer tus aportaciones. Sí, eso es lo que les decía, pero si no quieren, también entiendo que a veces no hay tiempo. Lo que pueden hacer es ir directamente a esta página que se llama 68voces.mx, a revisarla de manera general unos 10 minutos, ver algunos videos, duran 1 minuto, 2 minutos máximo, y a partir de eso opinar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes ese tipo de páginas? Es muy importante eso al respecto, ¿no? Creo que esa es la parte que creo que yo destacaría, ¿no? Me parece a mí. Eh, ¿Alguna pregunta más? No, Alejandra nos... sería todo. Gracias, Karen. También en la tercera tenemos que poner, en todas, en absolutamente todas. Ya lo he aclarado la semana pasada, pero no hay problema, lo vuelvo a repetir en la tercera y en la quinta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar la idea del foro. No es decir, estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. Cualquiera de las dos opciones está bien, no tiene nada de malo. Lo que deben hacer ustedes es investigar cosas que les puedan aportar, ya sea de manera positiva o ya sea de manera retroalimentación a sus compañeros. Es decir, si el compañero está hablando de eso, le puedes poner, yo te sugiero colocar esta página porque me parece que es muy útil para A, B y C. ¿Sí? Esto de las lenguas indígenas pueden investigarlo. No van a poner la misma 68 voces 2 veces, pero les recomiendo de manera enfática que investiguen un poquito para poder sugerirle a un compañero. Incluso si ustedes están de acuerdo con su postura, también le pueden sugerir esto para enriquecer su postura y también enriquecer la de ustedes. Esas dos maneras van a ayudarles muchísimo, me parece a mí. ¿No? Entonces creo que sí son importantes, Alejandra, aclarar este tipo de cosas porque es el foro, es la parte más sencilla, la parte más compleja obviamente te vamos a ver que es el proyecto integrador, pero de todos modos, nada más les aclaro. Hay algunas preguntas que me pasó, las voy a leer a continuación y después las voy a ir contestando durante esta hora, bueno, estos 50 minutos que nos restan, pero sí creo importante que ustedes la revisen. Dice, herramientas aparte, bueno, son una serie de preguntas que le hicieron repito, a su asesora de la didáctica del conocimiento y dice, herramientas aparte de Pinkston para la elaboración de historietas. Pueden hacerlas, hay varias.
se las voy a contestar de una vez. Miren, yo uso Canva. En Canva se puede hacer, es muy fácil y tienen una cuenta gratuita con su cuenta de correo de la escuela, de Prepa en línea CEP. Pero también aquí, ay, me equivoqué, aquí no es acá. Dice, ¿cómo usar Pinkston? El problema de Pinkston es que es muy bueno para hacer las historietas. El único problema o gran problema de Pinkston es que cuando quieres descargarlo te cobra. Entonces, obviamente no vamos a pagar, a menos que ustedes así lo deseen, en cuyo caso pues, esta respuesta no tendrá sentido, eh, pero si ustedes no quieren pagar, yo tampoco lo haría. Lo que pueden hacer, su sugerencia es tomarle fotos o tomas de pantalla a lo que ya hicieron y luego ponerlo en una presentación de Google o en un PDF y compartírmelo así en Drive, por favor. No me compartan enlaces externos, tiene que ser en Drive porque si no, no lo califico. Ya me pasó una vez con una persona que estaba enlazada a una página de Windows y esa página de Windows no tiene que ver con el correo electrónico de la escuela, por lo tanto yo no voy a entrar a ese tipo de enlaces y no lo puedo calificar hasta que no lo vea, por lo tanto es cero. Entonces les recomiendo que no hagan eso, que no pongan enlaces externos, aún sea de Windows. Háganlo a través de Google porque en Google es muy fácil con el registro de la escuela subirlo a Drive. Descargan en PDF, suben el Drive y me comparten el enlace. Igual que hecho con los audios, es lo mismo. Entonces la primera opción es Pinkston, tomarle fotos de pantalla y ponérmelo. Opción 2, Canva. Canva es muy fácil de hacer, como yo uso Canva todo el tiempo, se los voy a mostrar. Canva, ustedes van a ver esto cuando abran su cuenta de Canva, si es que no la tienen, y aquí le pueden poner historietas. Y les aparecen un montón de plantillas en particular. Ustedes pueden hacer, miren, literalmente hay miles de plantillas que ustedes pueden elegir. Acá. ¿Sí? Entonces aquí no hay problema, pueden elegir la que quieran y la que elijan, y nada más le tienen que poner los diálogos, eso es todo lo que tienen que hacer y realmente es muy fácil. Yo creo que es más fácil que Pinkston, lo que pasa es que en Pinkston sí puedes poner los muñecos y demás, ponerlos de ciertas características, color de piel, cabello, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, puedes pegar las capturas en un PowerPoint y subirlo a Drive. Puede ser presentaciones de Google, PowerPoint, no hay problema. Mientras esté en Drive no hay ningún problema. Entonces la segunda opción. Hay otra tercera, hay más opciones que son estas. Si ustedes revisan el material que se llama Cómo usar Pinkston en la plataforma, vean, les aparece uno que se llama Make Believe Comics para hacer cómics. Vienen unas plantillas aquí, tienen un video en YouTube. YouTube, perdón, tiene una que se llama Witty Comics, Storyboard That. Tienen 4 opciones y unos tutoriales para saber cómo usarlo. Tienen un montón de opciones y la mayoría son gratis. No sé por qué eligieron Pinkston, si cobra. Supongo que Pinkston es una buena herramienta para hacer historietas, pero el gran problema es ese, que cobra, ¿no? Entonces, repito, si ustedes tienen la posibilidad de pagar, está bien, pero yo francamente tampoco lo haría. Aunque estuviera en la posibilidad de pagar, no pagaría por eso. Sí lo puedo hacer en Canva o puedo tomar fotos de esta parte, ¿no? Eh, Esas son las opciones que les ofrezco y que ustedes preguntaron en la sesión que tuvieron en días pasados. Voy a poner otras preguntas. Dice, toda literatura digital puede ser en Internet, pero no toda la literatura en Internet es literatura digital. Eso es algo que tienen que reflexionar. Literatura digital, literatura en Internet es un PDF, pero eso no es literatura digital. Literatura digital es lo que lo revisaron la semana pasada y lo que está en el foro de integración, lo que se llama Zapoteco 3.0. ¿Cuál es la diferencia entre literatura digital y cuál literatura que no es digital? Es bastante sencilla. Cuando solo se traslada un libro a una plataforma digital, eso es literatura. Está puesta en un soporte digital, pero la literatura digital es la que implica interacción con los lectores. Interacción como la que vimos de la semana pasada de los peces, hace 2 semanas, de los peces, de este diccionario de palabras, y en este caso, como el que voy a abrir, que sería el Zapoteco 3.0, que es este. Este es poesía digital. Este es cuestiones digitales. ¿Cómo lo sé? Entonces ya lo voy aquí y lo veo. Veo que eso ya no es poner un PDF. Esto ya implica video, ya implica audio, ya implica interacción y ya implica decisiones del lector. Pues aquí explican cómo hacen esto y lo hacen a partir de un archivo de Excel, me parece. Entonces vean, esa es la diferencia que se destaca de manera general en esta parte, ¿no? Una cosa es literatura digital y otra cosa es literatura en Internet, ¿no?
Profundizar en elementos, fondo y forma. Ahí les sugiero nada más, no puedo profundizar como tal, pero yo profundicé en la primera semana. Les recomiendo que vean la sesión uno y 2 si quieren enterarse de fondo y forma, por favor. Dice orientar en lo importante del proyecto integrador, que es la creación literaria y la narrativa de su experiencia. Eso lo voy a hacer ahorita que explique el proyecto. Y los tipos de lectura también, eso lo vimos también en la semana número uno, lo pueden encontrar en el material que se llama tipos de lectura, que es creo que el primero que les aparece en la plataforma. Y conocimientos previos son importantes, los vamos a ver ahorita. De hecho, tengo un ejercicio para ustedes sobre lectura de conocimientos previos. Entonces, pues más bien creo que tiene que ver con cosas que voy a ver próximamente. ¿Ok? Dudas sobre el foro, por favor. Me voy a adelantar rapidísimo al foro, a lo que iba a explicarles sobre el foro. Y luego ya vemos lo del... Aquí está. Para dejar esto ya libre, lo del foro, y dejarlo en paz, digámoslo así. Eh, son los requisitos del foro de integración, son exactamente los mismos que vieron la semana pasada. Cuando dice fuentes de referencia opcionales, ahí elimínenlas. Son fuentes de referencia, obligatorias. Si yo utilizo fuentes de referencia, y yo leí el Zapoteco 3.0, y yo leí fondo y forma, y yo leí yo leí 68 voces, tengo que ponerlo. Porque si no puedo acercarme al plagio, que eso es justo lo que hemos evitado. Y debo felicitar a Karen Alejandra Reina y Aide y a aquellas personas que sí están viendo el video porque sí están colocando sus fuentes de referencia, lo cual me hace pensar que vieron el video o que también eso también puede pasar, sus anteriores asesores virtuales hicieron un buen trabajo explicándoles e informándoles y repitiéndoles, como creo que yo lo he hecho bastante, y perdón si se hartan, pero es importante para futuros módulos, que pongan sus fuentes de referencia. Yo diría que obligatorio al 99%, porque de esa forma ustedes se van a convertir en mejores estudiantes, se van a convertir en personas un poco más exigentes con sus trabajos y lo van a apreciar los demás. Se va a reflejar tanto sus compañeros como sobre todo en sus asesores virtuales futuros, ¿no? Y obviamente, antes de acabar esta semana, en mí, evidentemente. Entonces, bueno, creo que esa parte es algo que sí tienen que reflexionar y revisar, por favor. 5 a 8 renglones, eso es algo que en lo que califiqué en el foro de hace 2 semanas, muy importante. Ustedes no están revisando no están llegando a los 5 8 renglones. Si temen, es un consejo, si temen no llegar a esa cifra, lo que hacen es colocar una cita textual o una paráfrasis con sus elementos, evidentemente. Deben hacerlo, si quieres un nivel excelente, debes hacerlo en 5 días. Dice más de 4 días, pues son 5 básicamente. Si colocas 4 días, lo máximo que vas a aspirar es un 8. Y así, si colocas 3 días, lo máximo que vas a aspirar es un 6. Si colocas una, lo máximo que vas a aspirar es un 5 o 6 tal vez, depende de tus calificaciones. Si colocas todas el fin de semana, por ejemplo, y no colocas fuentes de referencia y son 2 renglones por una, no esperes una calificación alta porque no la vas a tener. Entonces, algunas veces se desconciertan sobre esto, pero pues tengo que ser bien, bien claro. Si no cumple estos requisitos, y sobre todo el de los 4 días, el de las fuentes y el de los renglones, no podrás aspirar a a una calificación importante. ¿Ok? Por favor, dudas sobre el foro de integración para pasarme directamente al foro. Perdón, al proyecto integrador, que es algo que nos toma bastante tiempo. Gracias, Aide y Karen. Gracias, Alejandra, también. Vamos ahora a pasar desde el principio. Digamos, como el foro era en realidad muy sencillo, nada más hacer unas puntualizaciones que ustedes muy bien ya preguntaron y que también habían hecho la pregunta por acá. Ahí. Aquí está. Quería que ustedes vieran esta parte, sobre todo en la semana 4. Es muy importante. Vean ahí que el proyecto integrador vale 30%. Ustedes ahorita ya podrías llevar más o menos un 35% de calificación. Perdón, un 7 por 6, 42, 52 más o menos. Ya llevarías muy cerca del 6. Si tú hubieras hecho todo más o menos con tiempo y forma, si hubieras entrado, etcétera, ¿no? Si lo hubieras hecho todo, llevarías como un 5, lo cual es alto. El foro de integración de esta semana vale 8 y el proyecto integrador vale 30. Entonces, si llevaras 5, vamos a poner 5 y llevaras esos 8, sería 8.8, más o menos. Si hubieras entrado a tus sesiones, son un punto, estarías bastante bien posicionado para sacar una calificación alta.
Recuerden que al menos yo solo se trata de seguir instrucciones. No necesito más instrucciones, seguir instrucciones. Si no pues tienes el horario, por supuesto, de asistir a las sesiones de integración, tu obligación es ver el video. Es un nuevo material. Exactamente cuando me piden profundizar en fondo y forma, desafortunadamente no puedo profundizar en fondo y forma como me gustaría, simplemente porque es obligación de ustedes revisar el material. Y como le dije a una persona el otro día que estaba calificando hace 2 semanas, eh, desafortunadamente yo no puedo hacer el trabajo de ustedes. Es decir, si tú me pones que las nubes habla sobre alguien que de un amor no correspondido, es evidente que no tienes ni la menor idea de lo que leíste en las nubes. No entendiste nada, no revisaste nada, no leíste nada y contestaste algo de manera muy vaga. Esa es la calificación que mereces, desafortunadamente. Pongo este ejemplo porque fueron varias las personas que me pusieron cosas de las nubes que no tenían nada que ver y que no tienen nada que ver con la obra en general. Y por supuesto, pues está bastante penalizado porque eso quiere decir que no hiciste lo básico. ¿Qué es lo básico? Enterarte de qué va la obra. Eso es lo básico que tienes que hacer. Aquí también, si tú no pudiste ver los videos, pues desafortunadamente hay consecuencias. Esas consecuencias van a reflejar en tu calificación. Repito, no estás obligado a asistir, estás obligado a ver los textos, ¿no? Entonces por ahí, tómalo en cuenta, por favor. Eh, Vean ahí como la calificación de esta semana es 38%, es bastante alta, es un 38% de 100, que es muy alta. Entonces, hay una autoevaluación por ahí y la semana pasada pues, se les brindó la oportunidad de evaluar mi desempeño y el desempeño de la plataforma y el módulo en particular de Prepalina CEP, ¿no? Entonces, creo que es momento que ustedes ya más reiteren su calificación, han venido trabajando la mayoría muy bien y solamente es cuestión de que pues, esto se refuerce con la idea de ustedes revisarlo, ¿no? Creo que es bastante importante. Solo quería mostrarles eso para que vean la importancia del proyecto integrador y el foro de integración de esta semana, que por supuesto vale más que el anterior. Un poquito más, tampoco es mucho. Entonces, nada más. Quería aclararlo porque esta semana, durante todos los foros de integración, eh, se van a dar cuenta que hay muy poco material nuevo. Las personas que están revisando el material, que lo revisan cada semana y que lo leen en consecuencia, toman notas, hacen aportaciones y demás, que por supuesto considero muy valiosas, se darán cuenta que esta semana pues, no hay material nuevo. Solo hay un par de cosas ahí, que es la parte de abajo. Todas estas son una selección de lo que hemos visto las últimas 3 semanas. Están divididas por semanas. La parte superior, semana 1, la parte del medio superior, semana 2, la parte inferior, semana número 3. Entonces, todo esto ya lo leyeron previamente, entonces no habría ningún problema y no tendría que estar repitiendo nada al respecto. Incluso aquí está fondo y forma. Y aquí vienen cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. El de Pinkston no me voy a meter demasiado porque es algo que ustedes tienen que revisar. Son opciones que les dan para que ustedes puedan, repito, revisar cuáles son sus aportaciones en particular y cómo pueden mejorar la presentación de su historieta. Eso es importante, pero eso es una labor completamente individual. Lo que sí me voy a ocupar es del material que se llama Cómo hacer una historieta. Son 2 videos. Probablemente me dé tiempo a revisar ambos videos, pero después quiero que ustedes aporten y que hagan ahorita mismo una cuestión del foro de integración, que eso va a ser su trabajo independiente. Bueno, deben saber, primero antes de poner los videos, que el proyecto integrador es hacer una historieta. Es muy importante que recordemos eso. Es hacer una historieta, pero déjenme regresarme un poquito. Aquí está. Hacer una historieta que tiene cierto número de viñetas. Ahorita, que de una vez lo voy a aclarar. Son 9 viñetas como mínimo y 20 como máximo. Si se pasan porque siempre preguntan, creo que Aide siempre pregunta eso, Karen siempre preguntan eso. Si me paso de 20, ¿me penalizas? No, no te penalizo. Sí, pero si tienes menos de 9, sí. Entonces, ojo con esas, por favor. Antes de que me lo pregunten, lo aclaro. Entre 9 y 20 es el límite, 9 para abajo, 20 para arriba. Si te pasas de 20 no hay penalización, es solamente para poner un límite, pero si tienes menos de 9 sí hay una penalización, ¿no? Entonces, ya califiqué algunos de sus trabajos y me encontré con que no están leyendo las instrucciones y eso es desafortunado. Bueno, dentro de eso malo, lo bueno es que han entregado muy pocos y las personas que no han entregado tienen la oportunidad de no caer en esos mismos errores que cayeron sus compañeros, por más que hayan sido poquitos. Lo que me interesa, eh,
es que ustedes vean eso, qué necesito y vean estos elementos. Análisis de un texto literario, fondo y forma, les dije que era importantísimo desde la semana 1, se reitera en la semana 4. Elaborar guiones, elaborar historietas con herramientas digitales, Pinkstone y Canva son elementos importantes, y compartir enlaces a archivos digitales. Esa es la parte que a mí me interesa mucho más por ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí. Luego, un documento en un procesador de textos para que organices los pasos para analizar un texto y incluyas el enlace de la historieta que elabores donde representes algunos de los aspectos que aprendiste durante este módulo, ¿no? Son partes importantes. Y dice, alguno de los aspectos que aprendiste durante este módulo. Es muy importante. La cantidad, las historietas que he calificado no tienen eso. Es decir, no desarrollan un aspecto que aprendiste en el módulo. Solamente reflexionan sobre su experiencia en el módulo, lo cual es la mitad de las cosas. La otra mitad, el otro 50%, es que ustedes puedan desarrollar un tema o dos máximo que les hayan llamado la atención, que se les hayan hecho difíciles, que les hayan parecido muy fáciles, que los divirtieron, que son sencillos, que pueden explicar de manera fácil y práctica. Eso es lo que necesito, que ustedes desarrollen en la historieta su experiencia en el módulo y también un tema o varios temas de clases, de las clases que hemos visto. Puede ser el tema que ustedes quieran a través de una historieta, a través de personajes, de viñetas y de características específicas que tiene el texto, ¿no? Entonces nada más aclaro, es súper importante, ¿no? Eh, Dice aquí, ¿cómo lo realizaré? Espero que este quede importante. Aspectos que aprendiste durante el módulo. Si tú me pones una reflexión sobre que no podías hacer la tarea y que no la entendías y que te puse 6 en la primera semana, pero que luego entendiste, eso no es no aprendiste nada, perdón, pero ahí no aprendiste absolutamente nada. Voy, Karen. Ahí lo que estás haciendo es reflexionar. Recuerden, es muy importante la reflexión, pero también el aprendizaje es importante. Y ahí no me dices que aprendiste nada. Ahí solamente me cuentas tu historia, pero no aprendiste nada. Yo no sé si aprendiste algo. Necesito saber que aprendiste algo. ¿Cómo? A través de un tema. Karen, te escucho. Sí, en la historieta yo pongo sobre la obra de Frankenstein, sobre lo que aprendí sobre eso, sobre las culturas de la lengua indígena, ya estaría hablando sobre lo que vi en la semana. Karen, es una buena pregunta, Karen, una muy buena pregunta para aclarar con tus compañeros. Sí, por supuesto, la respuesta pronta es sí. Si tú pones Frankenstein, si reflexionas sobre Frankenstein, lo que aprendiste de Frankenstein o las lenguas indígenas y las lenguas indígenas, eso es suficiente para que tú desarrolles. Si además haces una reflexión sobre cómo fuiste avanzando, cómo fuiste, digamos, familiarizándote con la literatura, con eso es suficiente. Con eso está perfecto para que tú lo revises sin ningún inconveniente y ningún tipo de problema. ¿Ok? Espero haberlo dejado claro, Karen. Traté de ser muy práctico. Y también eso va para Sí, los demás y también para los que quieran este video. Sí, Karen. sí, Gracias. Entonces, bueno, lo tienen que hacer a través de un formato y que voy a compartir en un instante. Desafortunadamente ese formato no tiene ningún sentido si ustedes no entregan. Si ustedes entregan solo el formato pero no la historieta, pues, no tiene sentido. Entonces, aquí está. El formato que tienen que llenar es este. Vean aquí. Análisis del fondo y la forma. Entonces aquí tienen 30 opciones y me tienen que decir cuáles son del fondo y cuáles son de forma. Califiqué uno desafortunadamente que tenía 29 de fondo y uno de forma. Eso no es posible. O al revés, no me acuerdo, pero eso no es posible. Ustedes tienen que reflexionar cuáles son los del fondo y cuáles son de forma, ¿no? Pero obviamente tiene que estar equilibrado. Aclaro, no hay una respuesta correcta, pero es muy importante que coloren, iluminen o subrayen, como ustedes quieran llamarle, el texto aquí. Si no lo hacen, voy a descontarles puntos. O sea, tienen que colocar del 1 al 30 cuál es su orden y también tienen que colocar por colores cuál es fondo y cuál es forma. Si no lo hacen, estarán perdiendo puntos por no haber leído una instrucción tan básica y pasa muchísimo más de lo que se imaginan. De 40 alumnos, yo creo que pasan 20. Pasa la mitad en que o no ponen los números y solo ponen los colores, o no ponen los colores y solo ponen los números. Eso pasa todo el tiempo, por eso se los insisto, porque están perdiendo muchos puntos ahí. Obviamente es a criterio de ustedes cómo debe quedar esto. Y luego ya que acabaron esto,
dije aquí 5 a 15 líneas, porque explica por qué decidiste ordenarlos. Eso es completamente libre y es un comentario que tienen que hacer ustedes. Está muy bien. Luego aquí, reflexiona, no escribas nada, solo reflexiona. Dice, elabora una historieta. Y dice, reflexiona, no conteste ninguna de estas preguntas. Si las quieren contestar, ustedes las contestan en su cuaderno, en su celular, en sus notas, donde quieran, pero no ahí. Porque eso quiere decir que no leyeron de nuevo. Y aquí sí, recuerda incluir, además de los pasos, aspectos como que aquí vienen algunos temas sugeridos. Por ejemplo, en esos temas que acabo de seleccionar, no está ninguno de los que mencionó Karen. Eso no importa. No tienen que estar necesariamente estos, pero tienen que estar alguno o algunos temas que ustedes hayan visto, porque me tienen que demostrar a mí que aprendieron algo. Si no me demuestran a mí que aprendieron algo y solo reflexionan sobre su experiencia en el módulo, eso es incompleto y realmente a mí no me dices que aprendiste algo. Y yo me tengo que dar cuenta de eso. ¿Ok? Perdón que repita tanto, pero también no se imaginan la cantidad de personas que solo reflexionan sin colocar, sin demostrarme a mí que aprendieron algo. Lo hacen muchísimo igual, yo creo que el 50% hace eso. Por eso sus calificaciones son muy bajas porque no leen instrucciones, que es lo más básico. Y por eso las estoy explicando, aunque ustedes, si es así, una disculpa, les parezca muy básico, obvio y lógico. Dice, revisa los recursos, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Nosotros vamos a revisar ahorita, vamos a ver los videos, cómo hacer una historieta y ustedes van a participar al respecto. Luego dice, elabora tu guión. No tienes que poner el guión aquí, pero sí tienes que elaborarlo. Recuerda los pasos para los textos, es decir, tienen que usar estos que están aquí para elaborar su historieta. La próxima clase, el próximo viernes, les voy a presentar un montón, son como unos 8 ejemplos de proyectos integradores de sus compañeros, que les van a dar un poquito de luz. A lo mejor ahorita les presento uno o dos si me da tiempo, pero son ejemplos muy particulares de compañeros de generaciones pasadas que demuestran cómo se hace y que tiene las características de una historieta, un cómic. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Pero bueno, repito, si me da tiempo. Y si no, obviamente se los prometo el viernes. Luego elabora el guión, elige personajes. No dice que compartas el guión, solo dice que lo elabores. Cuida la ortografía y verifica. El guión significan los diálogos que vas a seguir, las escenas, los lugares, etcétera. Es importante, incluso hasta la vestimenta. Esto lo haces no directamente abriendo Pinkston o Canva, sino planeándolo. Recuerden que siempre traté de enfatizar lo de la planeación. Dice, elabora tu historieta en base en tu guión y úsala en Pinkston o comparte el enlace. Es importante que aquí dice, aquí comparte el enlace. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si tu archivo no se ve porque tiene restricciones, es cero. Aunque haya estado excelente, y no sé, es cero. Y no hay vuelta de hoja porque para esto de los proyectos integradores no hay extensiones como en las semanas previas. Si no se entrega el domingo, desafortunadamente me da mucha pena, pero tendrán que básicamente resignarse a entregarle un recursamiento, porque no se puede. De hecho, acabo de calificar un recursamiento de una generación que solo debía el proyecto integrador y el proyecto integrador no lo tenía. O sea, lo compartió, pero no se podía abrir. Yo no lo podía ver porque estaba restringido. Y le envié 2 semanas mensajes y nunca me contestó y reprobó de nuevo el módulo. Por algo que seguramente tenía y seguramente está muy bien hecho, porque solo le faltaba eso. La persona tenía buenas calificaciones en general. Solo le faltaba el proyecto integrador para tener una calificación más o menos de un 8, que no está mal. O sea, hizo todo, hizo lo que tenía que hacer, pero no entregó eso y nunca revisó su correo. Entonces, afortunadamente, reprobó. Ese es un ejemplo de que, aunque no se confíen, revisen, por favor, que se abra el archivo. Eh, Ábranlo de incógnito, piden a alguno de sus compañeros que lo abra, que no tenga, aunque no tenga cuenta en Google o cuenta en Prepalinas D, pídanle que lo abra desde su celular para que se vea. Si comprueban eso, no hay problema. Y también estén atentos el domingo, el lunes a más tardar, yo les estoy revisando. Si veo que Karen, es un ejemplo, Karen, no se abre, le voy a mandar un correo. Le doy chance a lo mejor hasta el lunes, pero no más, desafortunadamente. Entonces manténganse al tanto hasta que emitan la calificación y luego ya pueden descansar toda la semana del módulo hasta empezar el 5. Entonces, bueno, esa es una sugerencia.
Por favor, aquí pongan sus fuentes de referencia. No lo olviden. Si Karen me dijo, voy a poner el ejemplo de Karen porque fue la que me lo preguntó. Si Karen me dijo, yo usé Frankenstein y 68 voces y utilicé fondo y forma, tienes que ponerme esas tres fuentes de referencia ahí. Puedes ponerlo en el cómic, está bien si quieres, pero no creo que sea la idea, ¿no? Prefiero que sea aquí para que no se vea feo el cómic y les voy a mostrar unos ejemplos donde pusieron la referencia y también se ve muy bien. ¿Ok? ¿Dudas sobre el cómic? Por favor, sobre el proyecto, para mostrarles eh, el módulo, perdón, los videos que son importantes para mí. No sé quién levantó la mano, pero asumo que fue Karen. Profesor, en la parte de arriba del 1 al 30 y donde tenemos que sombrear de rosa y verde en el fondo, que es espacio, tiempo, ahí cómo tendríamos que hacerlo, o sea, se pone 1, 2, 3, así como nosotros Exacto. vayamos considerando, Sí, como pero les dije, no el hay color que se nos... no hay una respuesta correcta, Karen. Tú vas a poner tu propia respuesta, obviamente, y también, pues quiero ver cómo tú interpretaste el fondo y forma, si entendiste, si revisaste, si le diste importancia y nada más, tú puedes poner uno, dos, si tú crees que el uno es el último, ponlo. Si crees que el 2 es el primero, ponlo. Si crees que el 15 es el del medio, ponlo. Eso lo decides tú completamente, nadie más. Y creo que es importante que lo revises y también creo que es importante que tú decidas y también, porque lo vas a explicar después, que tú decidas cómo quieres hacer las cosas. O sea, por qué lo ordenaste de esa forma. Y también iluminarlo de rosa, de verde, está bien. No te voy a penalizar por contestar mal. Si hay alguno que por ahí yo creo que es de fondo, eso no me interesa. Me interesa que ordenes, que reflexiones sobre tu aprendizaje, que lo expliques y sobre todo que lo apliques a tu historieta. No tiene ningún sentido que me contestes que hay personajes y personajes principales y secundarios en una historia y en tu historieta solo pones personajes principales. ¿Ves? No tiene sentido porque no estás aplicando el conocimiento que tienes, lo que aprendiste en el módulo, en tu trabajo final, que es el proyecto. Esa es la idea, ¿ok? Ok, Muy bien, Karen. Ahora sí vamos a los videos porque se me ha ido muy rápido. Vamos a ver un par de videos que se llaman cómo hacer una historieta. Viene la explicación de qué es una historieta, pero me interesa sobre todo uno de los videos. Voy a poner los dos, pero me interesa uno y con eso vamos a ir cerrando. Este me interesa mucho. Este porque tiene las características de una historieta y ustedes deben cumplirlas. De entrada, en el video se ve que dice onomatopeya. Onomatopeya es una característica de los cómics. Si no tiene esa característica, los puedo penalizar. También hay varias opciones, viñetas, diálogos, onomatopeyas, le llama de una forma, digo, también es un video peruano, le llama de diferentes formas, entonces es importante un cuadro de texto que ustedes cumplan con eso. Cuando veamos los videos, me voy a pasar a uno de los de su generación anterior y ustedes van a calificarlo. ¿Ok? Reina, Ide, Alejandra y Karen, confírmenme que entendieron lo que vamos a hacer. Vamos a ver los dos videos, uno y luego el otro, y luego vamos a ver uno de generaciones anteriores y ustedes lo van a calificar y con eso cerramos y así evalúo su participación. Por favor, Reina Aide, Alejandra y Karen, confírmenme. Ya me confirmaron dos personas, me faltan dos. Ahora sí va el video. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica
que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias.
Muy bien, vámonos directo al otro. Esa es una parte ilustrativa de cómo, eh, cuáles son las características, cuáles son las partes de una historieta. Y aquí viene un aspecto más técnico en este segundo video. Dura menos. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige. Ay, perdón. Ya está la parte final. Ahora sí, les recuerdo algunas cosas. Voy a buscar también, porque no lo puedo buscar, porque si no interrumpo la grabación. Eh, Recuerden cómo uno es un aspecto más técnico, que es este segundo, y el otro es un aspecto como más, digamos, de forma. eh, las onomatopeyas, los cuadros de diálogo, los diálogos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y qué es una onomatopeya y cómo se debe usar? Todos estos elementos del primer video es obligatorio que estén estos elementos, es decir, es obligatorio que tenga cuadros de texto, diálogos y onomatopeyas, es obligatorio. En el segundo caso, no es obligatorio que tengan planos medios o sea, y demás, ¿no? Eso no es obligatorio, solo son sugerencias. Con lo de los colores incluso me han entregado algunos en blanco y negro, así que no hay problema. Así que no tendría por qué ser distinto en ese caso, ¿no? Eh, Ahora sí, estas son algunas consideraciones sobre el proyecto integrador. Y como la primera les puse en mayúsculas, perdón por que no estoy cumpliendo exactamente la regla en la etiqueta, pero me interesa ser muy enfático con eso. Enfócate en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Uno o dos temas es suficiente, como dijo Karen. Si hacen muchos, creo que se van a saturar.
Pero si hacen un tema y lo desarrollan a fondo, perfecto. Si hacen dos, perfecto. Más de dos no recomiendo. No los penalizo, pero no recomiendo. 9 viñetas mínimo, máximo 20, ya hablé de eso. Fuentes de referencia opcionales. Ahí en realidad en el cómic sí son opcionales, pero en general tienen que poner qué fuente usaron, ¿no? Si hablo sobre Frankenstein, toda la historieta, y no pongo Frankenstein, pues no tiene sentido. Revisar el documento de la historieta como creación literaria, que es justo el que acabamos de revisar. Así que por favor planteen dudas si es que las tienen. Yo voy a buscar rápido los proyectos integradores para ver cuál es el que les muestro. Solo les voy a mostrar uno. Aquí está. Y justo es el primero que abrí. Voy a mostrar este y ustedes tienen que hacer, por supuesto, retroalimentación positiva de la historieta. ¿Ok? La voy a pasarla en 2 o 3 minutos, son bastantes, no voy a decir absolutamente nada. Y ustedes, Karen, Alejandra, Reina y Aide, para que sea válida su participación y su asistencia en esta sesión, me tienen que ser de manera, o sea, abren su micrófono o escriben aspectos positivos y aspectos no negativos, sino aspectos que se podrían mejorar de la historieta que vieron. Esta ya estuvo calificada, fue de generaciones pasadas, solo lo aclaro por este. No le van a dar una calificación del 0 al 10, solamente van a decir lo positivo es esto y lo que podría mejorar es esto. No hablamos de cosas negativas, ¿va? Por favor, confírmeme que comprendieron para que podamos presentar otra cosa. Gracias. No sé, creo que no se puede presentar. Ahí va. Listo. Esa es la historieta que les propongo. El viernes voy a poner unas 5 más y van a hacer exactamente lo mismo. Esto es solo para cerrarlo, para que ustedes participen y para cerrarlo con una historieta que sé que es muy importante el proyecto. ¿Ok? Ahí empieza. No es necesario que lean todo, ¿eh? No es necesario, solamente quiero que vean sus opiniones. Traten de observar los detalles. No me puedo detener tanto en cada viñeta, en cada serie de viñetas, cada hoja, digamos, o cada diapositiva, pero sí creo que les conviene asimilar esta parte. Evidentemente, no son 9 viñetas y se pasa por mucho de las 20, pero bueno, eso no es importante aquí. Si tuviera menos de 9, entonces sí. Se trata de una historia donde a este personaje le ponen pruebas. Las pruebas tienen que tener, tienen una relación con temas del módulo que nos ocupa, módulo 4. Habla incluso de un cruce de tiempos. Listo. Las leo por favor o las escucho, como ustedes quieran. Aspectos positivos y aspectos que pueden mejorar todavía. Las escucho.
Te escucho, Karen. Para mí los aspectos positivos es que habla sobre análisis de textos literarios, nos habla sobre la obra de Frankenstein y sobre la experiencia estética. Y para mí no tuvo algo negativo. Gracias, Karen. Las demás, Alejandra Reina y de, si pueden hablarme de aspectos técnicos de esto, es una historieta porque no es una historieta porque, o se aleja de ser una historieta porque. Gracias, Karen. Estás anotada para su participación de esta clase. Alejandra nos está diciendo positivos, un buen trabajo ya que contiene personajes, tiene color y habla de su experiencia en el módulo. Bien. Aspectos que podría mejorar, Alejandra, y mientras leo el de Aide. Me gustó mucho, se ve muy creativo, utiliza las características importantes de las historietas como las onomatopeyas. Muy bien, justamente eso es a lo que hablaba. Son aspectos técnicos, no se preocupen solo del fondo, que es el tema. La forma también es importante, dice. Algo que mejorar creo que sería un poco más de narración porque tiene muchos diálogos. Es importante poner un cuadro de diálogo de narración arriba y luego ponerlo abajo. Perdón, Reina. Ah, sí, son. Ah, tiene viñetas, onomatopeyas, tiene color y habló acerca de la literatura y de la ficción. Muy bien. Aspectos que podría mejorar para ti. Que son muchas viñetas y claro, no tiene penalización, dice lo de los cuadros, pero sí, tiene un poco más. Gracias, Reina. De hecho, es un aspecto importante, que dijo, tiene muchos, sí, claro, tiene muchas viñetas. No lo voy a penalizar por eso, pero sí tiene muchas viñetas. O sea, me tomó más tiempo leerlo. Y también la idea menciona que tiene muchos diálogos. Si pudieran, a lo mejor no tanto, sino abreviarlos un poquito, sería bueno. Sí, exacto, Alejandra. Tal vez creo que yo también concluí eso. No lo voy a penalizar por ser largo, pero creo que está súper bien, ¿no? Justamente me interesa que vean ese tipo de cosas para que también ustedes puedan tomar aspectos que hayan visto en sus compañeros a su propio historieta. ¿Vale? Con eso terminamos la sesión de hoy. ¿Alguna duda final, por favor? También voy a compartir varias más el próximo viernes, que es nuestra última sesión del módulo, sesión 8. ¿Vale? Muchas gracias por haber asistido este miércoles 23 de abril 2025. Les agradezco mucho y la grabación estará disponible en... Gracias, Aide. La grabación estará disponible en más o menos una hora. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos el viernes. Que tengan una buena tarde.